Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10, nos dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este altar, presentado en el cuadro profético, quizá hacía recordar el altar de bronce del santuario hebreo, y puede deducirse que los mártires eran sacrificios presentados delante de Dios. La sangre de las víctimas o sacrificios era derramada en la base de ese altar. La vida o el alma de la carne en la sangre está. Por lo tanto, las almas o los que habían sido muertos como mártires por la fe pueden considerarse figuradamente que están debajo del altar. La tradición judía posterior expuso la idea de que los muertos de Israel estaban sepultados, por así decirlo, debajo del altar, y que los que estaban sepultados debajo del altar eran enterrados, por así decirlo, debajo del trono de la gloria. En cuanto a la palabra alma, debe recordarse que Juan contemplaba representaciones gráficas y que por lo tanto deben tenerse en cuenta las reglas que rigen la interpretación de tales profecías cuando se intenta comprender el significado de los diversos símbolos. Juan vio un altar en cuya base estaban las almas de los mártires. Las reglas de interpretación no nos obligan a localizar un altar específico en un lugar determinado y en un momento definido de la historia. Como ocurre con los detalles de una parábola, no todos los elementos de un símbolo profético necesariamente son de valor para la interpretación. Parece que el simbolismo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban al martirio y a la muerte, para darles la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, finalmente llegaría su vindicación. Este incentivo era especialmente animador para los que vivían en los tiempos de las terribles persecuciones del fin de la Edad Media, pero más aún durante el tiempo de la Reforma y después. A ellos les habrá parecido que el largo periodo de opresión nunca acabaría. El mensaje del quinto sello les confirmó que la causa de Dios triunfará finalmente. Los que pasen por el último gran conflicto recibirán el mismo estímulo. Ver el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cualquier intento de interpretar que estas almas son los espíritus sin cuerpo de mártires difuntos violenta las reglas de interpretación de las profecías simbólicas. A Juan no se le dio una visión del cielo como es en realidad. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los cuatro seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica que tenía el propósito de enseñar la lección espiritual que ya hemos destacado. En cuanto a las vestiduras blancas, la mejor traducción sería: le fue dado a cada uno un vestido blanco. La palabra griega estol es diferente de la que se traduce como vestiduras en el capítulo 3, verso 5, o ropa en el capítulo 4, verso 4. Estol era un manto largo que se usaba como señal de distinción. Ver comentario de Marcos 12:38. Juan contempla en la visión cómo son vestidas las almas con un manto blanco cada una. El símbolo parece tener el propósito de mostrar que a pesar de sus muertes ignominiosas y de que sus martirios aún no han sido vengados por Dios, los mártires ya son reconocidos por el Señor como vencedores. En los días de Juan, esta seguridad era de especial consuelo para los cristianos, que habían visto cómo sus hermanos creyentes eran aniquilados por la persecución de Nerón, y ellos mismos se enfrentaban al martirio con la persecución de Domiciano. En cada época a partir de ese tiempo, las promesas de Dios a sus santos mártires han animado a otros que estaban por dar su vida por amor del nombre divino. Con respecto a la frase que se le dice a las almas de los mártires, el comentario bíblico adventista dice: esta orden se da a los que en visión profética estaban intranquilos por la larga y aparente demora. En verdad, los mártires han estado descansando desde que pusieron su vida y seguirán descansando hasta el día de la resurrección. Sus consiervos seguirían en la lucha hasta que ellos también fueran victoriosos a pesar del martirio.
El tiempo no se pospondría indefinidamente. El gran conflicto con el mal se debe librar hasta que llegue a un glorioso clímax. Debe permitirse que el pecado demuestre su carácter deforme tan plenamente que luego no quede ninguna duda en cuanto a la rectitud y la justicia de Dios. Esto no significa que la providencia ha decretado que un número específico debe sufrir el martirio. Era necesario que transcurriera cierto tiempo para que quedara plenamente demostrada la verdadera naturaleza del programa de acción de Satanás, y de esa manera se destacaran la justicia y la nobleza de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, comentando a Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10. El espíritu de profecía nos dice: después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Hago un comentario aquí, es decir, que a Satanás le interesa muchísimo que todos los seres humanos crean que son inmortales por naturaleza, es decir, que aunque su cuerpo muera y vaya a la tumba, de ese cuerpo se desprende un alma, la cual está consciente y va al cielo, si fue buena, al purgatorio, si fue más o menos buena, o al infierno, si fue mala y no aceptó a Cristo. Este es, pues, un engaño satánico, sigue diciendo el espíritu de profecía, y después de haber inducido al pueblo a aceptar este error, debían llevarlo a la conclusión de que el pecador va a vivir en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo, que declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, y que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. La Biblia por su parte nos muestra que los muertos nada saben. Daniel capítulo 12 verso 2 nos dice que los muertos están durmiendo en el polvo de la tierra. El Salmo 146 versos 3 y 4 nos dice lo siguiente: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia es clara al decirnos que los muertos nada saben. Otro ejemplo para esto está en Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia es clara al decirnos que los hombres no somos inmortales, más bien dice de manera directa que somos mortales. Isaías 51, vamos a leerlo. Isaías 51:12 nos dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Esta misma idea la recalca Ezequiel capítulo 18 verso 4, cuando nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 16 nos dice que el único inmortal es Dios. Los hombres somos mortales. Esto quiere decir que cuando morimos no sale de nosotros un alma o un espíritu consciente, sino que sale de nosotros el aliento de vida, la respiración, la vida que Dios nos dio, pero no la conciencia. La conciencia muere con el cuerpo, descansa en la tumba hasta que Cristo venga y la resucite para vida o para muerte eterna. Esta gran verdad también la dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Note que el mismo Señor Jesucristo nos muestra que los muertos oirán la voz del Señor no desde el cielo o desde el infierno, sino desde las tumbas. Esta gran verdad se sigue corroborando en Hechos capítulo 2:34, cuando dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué quiere decir este pasaje? Corrobora lo que hemos dicho en los otros pasajes anteriores, que los muertos, aunque hayan muerto en Cristo o hayan sido justos, están descansando en sus tumbas. David está descansando en su tumba. Así lo dice Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Y en el 34 nos dice que David no subió a los cielos. Él irá al cielo cuando venga el Señor Jesucristo y lo resucite, y allí se cumplirá la palabra que dijo el Señor en Juan capítulo 5, 28 y 29, que los muertos que están en los sepulcros oirán su voz, y unos saldrán para resurrección de vida eterna, y otros para resurrección de muerte eterna. Esta gran verdad la podemos corroborar con muchos pasajes de la Biblia. Vamos a decir el último, Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es de notar que el apóstol Pablo consuela a los hermanos que estaban tristes por la partida de muchos mártires, de muchos fieles del Señor que estaban durmiendo, y él no los consuela diciéndoles, tranquilos, nuestros hermanos ya están en el cielo. No, él les dice que están durmiendo, pero que serán resucitados cuando Cristo venga. Así, mi hermano y mi hermana, que cuando la Biblia habla de almas debajo del altar, no hace referencia literalmente a almas desencarnadas. Es un simbolismo que el Señor utiliza para fortalecer la fe de las personas que estaban muriendo por causa de Cristo Jesús, y con este símbolo les demuestra que Él está atento a estas circunstancias difíciles y que un día se les dará la corona de la vida, junto con las vestiduras blancas, pero que mientras tanto deben descansar por un poco de tiempo. Los muertos en Cristo están descansando, sin conciencia,